7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos iniciar un análisis o continuar con el análisis de esto que constituye una carga para la sociedad ecuatoriana, la circulación de la droga, el crecimiento del decomiso y la presencia de estas bandas que se refleja en los altos niveles de criminalidad, de confrontación, de lucha por los territorios que estamos evidenciando en el país. Para ello hemos invitado al periodista de Código Vidrio, el colega Arturo Torres, y al general Wagner Bravo. Empecemos con el general Wagner Bravo. ¿Cómo enfrentar esta situación cuando vemos que bandas, una de ellas los tiguerones, expanden el tráfico de la droga, especialmente en este caso a Quito y Quevedo? Muy buen día, general. Buenos días, Miguel, y buenos días a quienes nos escuchan. Fuera de la alegría que nos ha dado ayer la selección y la decepción que nos ha dado la Asamblea, tenemos que continuar con la vida de los ecuatorianos. Y efectivamente nos tiene muy preocupados el avance del crimen organizado en el país. Pero ahí tenemos que analizar cuál es la dinámica realmente del crimen organizado. Si hay una demanda de drogas a nivel mundial, en cierta forma aterrizaron esta demanda en aquellos que viven de esto y que están en los grandes carteles de la droga de México. Y siendo ellos los que van a distribuir a nivel mundial, pues se ubicaron en los países que mayor producción lo hacen. Esto es Colombia y Perú. Y por lo tanto aterrizan. Aterrizan en Colombia, aterrizan en el Perú y por qué no decirlo que aterrizaron también en el Ecuador. Y Colombia, de una u otra manera, no ha podido controlar realmente la producción de las plantaciones de hojas de coca, que nos va a llevar a la cocaína, y el Perú va en el mismo proceso. Y por lo tanto, siendo los grandes carteles con muchos recursos, comienzan a buscar aquellos nexos, aquellos partners, aquellas personas que viviendo de lo ilícito custodian las plantaciones de coca, las hacen crecer, las cosechan y comienzan a la producción de la hoja de cocaína. Perdón, la cocaína. Y que lo que hemos visto, pues del año pasado nosotros capturamos 210 toneladas, que al parecer es como el 20% de lo que se produce, llega al Ecuador y aterriza en el Ecuador. ¿Y quiénes son los que aterrizan en el Ecuador? Posiblemente los mismos carteles, los grandes carteles de la cocaína de México, aquellos que están en Colombia, que necesitan del Ecuador para surtirse de todos aquellos elementos que les permiten toda la producción de la cocaína, esto es, los precursores, los fertilizantes, la mano de obra para cosecharla, aquellas personas que la pasan como hormiga a través de la línea de frontera en toda esa frontera que es permeable y que son cerca de 740 kilómetros, por poner el ejemplo con Colombia, se la acopia y luego de eso aquellos ecuatorianos que también viven de lo ilícito para transportarlo hacia los lugares en donde de una forma coloquial podríamos decir se lo exporta, esto es decir, cerca de los puertos de Manta, Guayaquil y El Oro. Pero también en esta dinámica, al parecer, estos grandes carteles de la droga y aquellos que van poco a poco siendo nacionales, porque estábamos hablando del nivel internacional, comienzan a ver que en el Ecuador también hay una buena demanda y que es un territorio en el cual se podría hacer ya el consumo interno y llegamos al microtráfico. Y este microtráfico que con esa famosa tabla del consumo legal de las personas de la droga, se está de una u otra forma legalizando el consumo de drogas para nuestros jóvenes. Ayer escuchaba de que ya son los niños de 10, 12 años que al salir de la escuela alguien les vende un caramelo con cocaína y les van haciendo adictos. Y entonces se comienza a hacer un buen negocio en el microtráfico y comienzan ya los nacionales, que también se dice que este transporte de la cocaína desde la frontera norte para la exportación hacia el exterior, se les paga en cocaína y comienzan a tener pues una sobreoferta de cocaína que hay que distribuir a nivel nacional. Y normalmente pues ha estado cerca de los puertos de exportación, Manabí, El Oro, Guayas, pero también esto se ha expandido a nivel nacional. Entonces llega a Quito, llega a Santo Domingo, llega a Cuenca, en donde el Estado de una u otra manera
no ha estado siendo capaz de poder controlar ya lo que se está volviendo un problema fuera del crimen organizado, fuera del proceso delincuencial, un problema de salud pública, Miguel, y eso amerita realmente, como habla la Constitución cuando habla de la seguridad humana, de políticas públicas claras, de llegar a tener una gran estructura que debe competir, digo, y que se me escuche bien, Miguel, que debe competir con la gran estructura que tiene el crimen organizado. Porque al parecer el crimen organizado, con todos los recursos que tiene, especialmente financieros, porque todos los días escuchamos que le falta recursos a las Fuerzas Armadas, le falta recursos al Poder Judicial, a la Policía Nacional, eso quiere decir que nosotros no tenemos recursos. ¿Y quienes tienen los recursos? Son el crimen organizado. Y entonces por eso ellos pueden armar todo un andamiaje que nos tiene doblegados con los asesinatos, con los crímenes, con el sicariato y con la venta de esta droga a nivel micro. Entonces, tenemos como ecuatorianos que conformar una gran estructura. Había hace mucho tiempo el concepto que nos permitía tener una política clara del control del narcotráfico, pero que fue eliminada. Entonces, desde mi punto de vista, si el Consejo de Seguridad Pública y del Estado ya tiene una política del presidente de la República, hay que tener un plan de seguridad integral. Y seguridad integral, en los términos reales, ¿qué conlleva? Que conlleva que todos los organismos del Estado que están siendo atacados por el crimen organizado y especialmente por el narcotráfico y todas las derivaciones de tráfico de armas, de blancas, lavado de dinero, etcétera, etcétera, que vamos viendo todos los días, tienen que aunar esfuerzos, Miguel, para enfrentarle a este crimen organizado que está siendo supranacional, fuera de nuestras fronteras, pero que ya nos está agobiando. Porque si no, en este caso, y a la conclusión que yo he llegado en un determinado momento, es que el Estado está compitiendo con ese poder supranacional. Cuando el poder supranacional de los delincuentes, del crimen organizado, debe ser fuerte. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el Estado es débil, hay una baja institucionalidad destruida por muchos años del correato, si lo podemos llamar así, y que no le permite al Ecuador salir. Y con esta crisis del COVID y la crisis económica que vivimos, no permite hacer esta estructura para dar los medios de todo tipo que necesita el Estado ecuatoriano en todos los niveles para poder contrarrestar lo que nos está pasando en el Ecuador, Miguel. Bienvenido y saludamos al colega periodista Arturo Torres, investigador de Código Vidrio. ¿Cómo ve esta situación? Hace poco hablábamos con el mayor Luis Heredia, jefe de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno, y se daba cuenta de este crecimiento, incluso bandas en la frontera norte. Y se puede mencionar los tiguerones que salen de Guayaquil, que se expanden a ciudades como Quito, Quevedo, la frontera, el procesamiento de droga. ¿Cómo ve este panorama, Arturo? Buen día en las actuales circunstancias. Buen día, Miguel, muchas gracias. Bueno, creo que el problema es un problema que ha ido avanzando vertiginosamente, tanto en su penetración en el país, hablo del narcotráfico, como en la forma en que se expresa ya a nivel local con el funcionamiento, la operación de diferentes bandas que se articulan a diferentes carteles también, y que esta lógica tan acelerada que está sufriendo el crimen organizado, de transformación, de mutación, de muchas organizaciones nucleadas, ¿no es cierto?, atomizadas por toda esta lógica global que bien se menciona, por una mayor demanda de la cocaína a nivel mundial. Esto también produce un fenómeno interno que todavía no ha sido medido ni investigado adecuadamente por las autoridades, que están desbordadas tratando de entender lo que pasó en las cárceles, de tratar de recuperar el control de las cárceles, que todavía el Estado no lo tiene, es lo que acaba de mencionar en su último pronunciamiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces me parece que un problema medular para el gobierno concretamente es poder entender y
poder tener un mapa claro de cómo se ha manifestado esta mutación. De ahora yo había conversado la última vez que comentamos sobre el tema de cómo ya podríamos hablar como hipótesis sobre la generación de los microcarteles en Ecuador. Pues creo que estamos ya entrando de lleno en esa fase. Las bandas y los brazos operativos de los carteles, no solamente mexicanos, sino europeos. Hay otra dinámica más allá de los carteles, no son solamente los grandes carteles los que están adquiriendo la droga en el cordón fronterizo colombiano y ecuatoriano, porque no olvidemos que hasta el año pasado se descubrieron cerca de 30 laboratorios de procesamiento de cocaína en Ecuador, y no olvidemos tampoco que es una zona inexpugnable, que todavía falta por entender bien lo que pasa en Sucumbíos, donde básicamente digamos que la estrategia es mantener las cosas con un perfil bajo, sin hacer mucho ruido, y por ahí entra buena parte de la cocaína, ¿no es cierto? Y no se conoce bien qué es lo que está pasando sobre el fenómeno de la evolución de los grupos que trabajan con los carteles en una dinámica que es muy cambiante, y por lo tanto vuelvo a la idea inicial de que necesitamos tener más investigación sobre cómo ha ido cambiando este fenómeno, porque el Estado trata de entender esto, pero el crimen organizado está 10 pasos adelante, porque ellos manejan modelos empresariales en los cuales hay mucha gente especializada, hay información compartimentada. Entonces, esto es muy difícil de enfrentar para un Estado, para cualquier Estado. No olvidemos que lo mismo está ocurriendo en Europa, a donde llega la mayor parte de la cocaína de Ecuador, que sale por Ecuador, específicamente a Holanda, a Montenegro, a Albania. Esos países, Albania es un país criminalizado, Holanda va en ese camino. Hablo de Holanda, un país que es parte de la Unión Europea, que tiene una amenaza tremenda. El primer ministro ya no puede moverse en bicicleta como hasta el año pasado, porque está amenazado por los carteles del narcotráfico. Entonces, este es un problema global. Ningún Estado por sí solo puede enfrentarlo, y en el caso ecuatoriano, esta dinámica adicional de que no somos solamente país de tránsito o distribución de la cocaína, sino que además somos ya un país de consumidores, donde el año pasado se capturaron 70 toneladas de cocaína que eran para el microtráfico. Es decir, aquí están circulando, se está vendiendo en el mercado interno cerca de 150 o 200 toneladas de cocaína, porque se capturan entre el 15, el 20 o el 30% máximo de la droga. Entonces, es un tema que implica tener primero información para saber exactamente a dónde atacar, y precisamente articular una política que no solamente tenga el ángulo punitivo o policial, porque la policía ya está saturada. Uno conversa con los oficiales que están a cargo del tema antinarcóticos, igual Fuerzas Armadas, que tienen en este momento la mayor parte de la carga para enfrentar un problema que tiene muchas otras aristas, como la de salud pública. El consumo interno es ya un problema interno, es un problema grave que no ha sido abordado porque se eliminó el CONCEP, como bien mencionaba el general Bravo, y luego se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, que se creó en el 2015 para reemplazar al CONCEP. Eso nunca pudo aterrizar. Entonces no tenemos realmente políticas públicas para enfrentar el tema desde la prevención y atender a la gente, a los adictos. O sea, por eso vemos estos fenómenos de las clínicas, ¿no es cierto?, donde les tienen prácticamente esclavizados a las personas que consumen, les tienen encadenadas. Vimos este incidente hace varios meses en los que murieron 7 personas en un incendio en uno de estos centros, en estas clínicas de curación, entre comillas, donde realmente les flagelan, les torturan para tratar de curar de sus adicciones. Entonces, estos espacios, Miguel, son preocupantes y necesitan una atención mucho más sostenida desde el Estado, con una política integral que pueda realmente encontrar unas soluciones a mediano y largo plazo. Arturo, daría la impresión, por lo que señala,
que con todas estas acciones, esta infraestructura, esta logística, están enfrentando por un lado con éxito, aunque también la policía ha dado golpes duros. El reflejo del crecimiento año tras año del decomiso identifica la situación que estamos viviendo, pero quizás estos carteles que logran finalmente exportar su cantidad de droga desde el Ecuador nos está poniendo mucho más vulnerables frente a un Estado que no puede actuar dadas las condiciones, la economía, el manejo de estos carteles de la droga. Sí, exactamente, Miguel. Me parece que un tema medular es evidentemente la coyuntura de una crisis económica tras la pandemia que se agudizó, y eso evidentemente se nota en las poblaciones de frontera, donde buena parte de la población está articulada a la economía de la droga por una necesidad concreta. Entonces, esto se agudizó después de la pandemia. Es el problema económico en las zonas marginales, fronterizas, de los puertos, los pescadores también en problemas, porque no olvidemos que una parte de la cocaína que va hacia Centroamérica y Estados Unidos la llevan pescadores en sus lanchas, en sus botes. Es gente que también no tiene, digamos, encuentra en el narcotráfico una actividad mucho más rentable, porque además las condiciones económicas se han deprimido mucho. Ese es un factor muy importante. La pandemia aceleró este fenómeno de la oferta y la demanda, porque mucho tiempo estuvo también represada la cocaína, y vemos que ha estado saliendo de a poco, ¿no es cierto? Por eso es que también han habido estas capturas de las caletas, la droga encaletada mucho tiempo, y la gente que está cuidándola, pues eso genera reacciones de los dueños de la droga, que lo único que tratan es de ajusticiar a quienes no dieron la vigilancia o no cuidaron apropiadamente esa mercancía. Entonces, sí es como muy complicado entender esta evolución, como yo decía al inicio, pero además es una reacción frente a acciones concretas que también está empezando a hacer el gobierno. Esto también hay que decirlo, o sea, estas demostraciones cruentas de exhibir cadáveres, esto no solamente es una demostración de fuerza o de amedrentamiento a la banda que está disputando el territorio en algunas zonas de Guayaquil, sino también una señal para el Estado que está haciendo las cosas. O sea, hay una voluntad política que es importante, y hay una reacción del crimen organizado que trata de amedrentar a la población, de generar terror, para que también sus autoridades estén contra las cuerdas. Entonces yo creo que es importante destacar esta voluntad política y acciones concretas que realiza la policía antinarcóticos, con todo el lastre que significó la década pasada, que básicamente desmanteló el control antidrogas, lo debilitó profundamente, y eso va a tomar mucho tiempo en volver a retomarse y a fortalecerse. Menos mal existe la cooperación internacional de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países europeos. Entonces, Miguel, yo también creo que tenemos que dar señales positivas en función de que estas reacciones del crimen organizado ocurren en medio de también acciones concretas que está tomando el Estado, todavía insuficientes, que necesitan ser fortalecidas a diferentes niveles. General Wagner Bravo, leíamos hace poco, y esto lo hemos analizado esta mañana, en Primicias, el portal, lo que se viene evidenciando, esta confrontación de las bandas, de los lobos, los tiguerones, los choneros, los gángsters, por territorio. Y además esto ya se evidencia en Quito, cuando se ha encontrado sitios en donde se expenden drogas en barrios del norte, del sur, de la capital. Miguel, esta publicación de Primicias nos comienza a asustar, pero no nos debería haber asustado, porque era ya, como se decía, la crónica de una muerte anunciada. Estamos preocupados porque los tiguerones se han salido de Guayaquil, y no es así. El narcotráfico ya está en Quito 10 o 15 o 20 años, bien lo ha dicho Arturo, que de paso un buen día, Arturo. Esto no es un proceso de este momento, es un proceso que ha tenido una larga data. Si no son más de 30 años en que el Estado, y para mala suerte la misma sociedad ecuatoriana, ha dejado que vaya creciendo de a poco.
que ha dejado sin tomar las acciones correspondientes para ir blindando a los ecuatorianos, no al Estado, a los ecuatorianos, hoy a los 17 millones, para que esto no nos llegue a suceder. Entonces, hoy se suma a los chones killer, se suma a los lobos, se suma a los choneros, que todos que ya tenían un mercado en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo, en Cuenca y en todo el territorio nacional. Espero equivocarme y espero que haya todavía un lugar en el Ecuador en donde no haya entrado el narcotráfico. De tal manera de que un elemento más sí va a causar los problemas que está hablando Arturo, porque yo comienzo en donde yo tengo potestad, por decir la ciudad de Quito, y viene alguien más a competir conmigo. Si no lo puedo competir por precio, si no lo puedo competir con calidad de la droga, pues entonces comienzo a competir por violencia. A decir, este es mi territorio. Se lo ve hasta en las películas que las hacen en Hollywood, en donde la una mafia, la otra mafia llega y comienzan las luchas entre mafias. ¿Y quién está en mitad del camino? Los que están en mitad del camino son los ecuatorianos. Si estamos hablando de 70 toneladas que se consumen en el Ecuador, estamos hablando de cerca de 700 millones o 7.000 millones de dosis que la están utilizando los ecuatorianos a nivel nacional, en donde por eso se concluye que poco a poco fuimos destruyendo la concepción real de lo que es la convivencia pacífica en una nación, en donde esos valores y principios van llevando a una decadencia de nuestra sociedad porque tenemos una influencia externa. Pero fuera de todas esas noticias que realmente la prensa y hoy los medios de comunicación, las redes sociales nos tienen al día de lo que está pasando, hay que también entender y comprender cuál debería ser la dinámica del Estado. Y la dinámica del Estado, desde mi punto de vista, para contrarrestar esto, tiene que tener dos visiones claras. Una visión internacional y una visión nacional. Entonces, en ese análisis tenemos que tener en cuenta cuál es principal. El análisis internacional para determinar y capturar droga en los puertos para evitar que se vayan al exterior, o centrarnos en el problema que ya nos está carcomiendo a nivel nacional, que nos puede llevar a lo que hemos dicho, un Estado fallido, porque la sociedad se está corrompiendo en todos los niveles. Entonces, el Estado se pone ahorita en este momento en una disyuntiva. Apoyo mucho más al control de la droga que se va al exterior, que hay que hacerlo por los convenios internacionales, pero también tengo que apoyar a nivel nacional. Por eso yo decía que es un problema ya de salud pública y que de fuera de salud pública también se vuelve un problema de crisis, en la crisis carcelaria, en la crisis de violencia, en la crisis del sicariato y en la crisis de lavado de dinero. Es decir, que los ecuatorianos en la vida normal estamos entrando a ser todos parte de una convivencia de actos ilícitos que no nos permite desarrollarnos hacia el interior para ser un Estado fuerte que pueda contrarrestar realmente el control del tráfico a nivel internacional. Ayer leía que los Estados Unidos están aprobando una ley para unir mayor los esfuerzos del desarrollo democrático y económico del Ecuador. Sí, la ley de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos del 2022, que fue refrendada ayer por unanimidad. Así es, Miguel, y ahí va a tener mucho que ver el asunto del apoyo al control del narcotráfico. Pero también, como bien lo dice Arturo, este no es un problema nacional, ya es supranacional. Si hoy todavía nos sigue diciendo las Naciones Unidas con la organización que tiene para el control de estupefacientes, que en Colombia hay 150.000 hectáreas más o menos de cocaína, y que ahí, fuera de que ya desaparecieron las FARC y aparecen en todos los sectores, los negritos, la empresa, las guerrillas unidas, el nuevo Clan del Golfo, que de paso se le escapó recién uno de los líderes del bloque occidental del Cano, la gente de Nuevo Orden, es decir, 20 o 30 organizaciones criminales que antes eran lideradas por las FARC, que están compitiendo también y reacomodando también los corredores para controlar la salida al Pacífico y de paso nos llevan a nosotros. Nos meten a nosotros en ese problema. Entonces, el problema internacional, ¿cómo lo está enfrentando el Ecuador? ¿Cómo le obligamos a Colombia, Miguel, que realmente controle su línea de fronteras? Hemos conversado con los militares de la línea de frontera y ellos no tienen puestos fijos. Se creó ese puente de paso a Colombia, que en algún rato, hace muchos años decíamos, si Colombia no controla el sur y su territorio efectivamente, como lo hacen las Fuerzas Armadas del Ecuador, que tienen el control exacto de todo el Ecuador, entonces estamos abriendo otro camino para que vengan las drogas. Frente a Mataje, si no estoy mal por ese sector, hay un sector que se llama Barbacoas en Colombia.
en donde se produce y se consume la mayor cantidad del procesamiento de cocaína. Y está frente a nosotros. Si vamos a Chikal, en un destacamento ecuatoriano que al frente está Tayambí, no hay necesidad de pasarse a Colombia para ver la cocaína y ver a los guerrilleros del ELN. Entonces, si no podemos controlar eso, ¿cómo podemos nosotros evitar que el Ecuador siga siendo parte de esta escuela del crimen organizado? Porque lo que estamos viendo de los ahorcados, de los colgados, del sicariato, es porque nosotros tenemos ya una escuela de personas privadas de la libertad que van a llegar a la cárcel. Me decía un señor comandante que para cuando entran los abastecimientos a la cárcel, ¿cierto? No tenemos un escáner. ¿Qué hay un escáner? Un escáner grande que debe costar $1 millón, $2 millones, que si entra el camión le detecta hasta la calidad de las llantas, si son de acero o no son de acero. Pero si no tenemos eso, ¿cómo pedimos controlar? Entonces, realmente hay que ver cuál es la dinámica. Y ahí sí concluyo con esto, Miguel. Para todas estas acciones, el Ecuador necesita tener un sistema fuerte de inteligencia. ¿Cuánto nos va a llevar tener un sistema fuerte de inteligencia que nos permita conocer a largo plazo, con una visión de un estadista, como lo dice Arturo, qué nos está pasando? Que lo venimos diciendo 20 años, pero que no se ha tenido una miopía desde los gobiernos de qué es lo que realmente va a terminar y aterrizar el Ecuador como lo que estamos viviendo hoy. Entonces habrá alguien que está pensando en la inteligencia estratégica a largo plazo, a nivel nacional e internacional. Habrá alguien que tiene que estar viendo qué institución del Estado no está cumpliendo con su función y por dónde está enraizándose esta gran red y raíces del crimen organizado, sea en la judicial, sea en la superintendencia de bancos, de los bancos, las cooperativas, sea en la misma sociedad, que nos permita qué está pasando en las escuelas en donde de una u otra manera no estamos fortaleciendo principios y valores para que los jóvenes conozcan que la droga, el crimen, las noticias de los muertos no son el convivir diario de los ecuatorianos, que conozcan cómo se puede controlar y hablar acerca de que yo tengo que ser un ojo visor para mi seguridad propia. Entonces hay que ver también, contrarrestar la dinámica del crimen organizado, contrarrestar con la dinámica de lo que debe hacer el Estado para darnos una protección. Es el deber más alto del Estado el proveernos una sociedad segura, una sociedad democrática. Pero si eso no está sucediendo por falta de recursos, de una u otra manera, el señor presidente de la República ha dado su política. Bien lo dice Arturo, hay resultados. Y por eso posiblemente unos con el efecto globo se van de un lugar, se van a otro, pero tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Y fundamentalmente tenemos que comenzar a cuidar a los 17 millones de ecuatorianos, que de una u otra manera a nivel mundial ya somos narcotraficantes. Ya somos una sociedad que no va en camino en donde posiblemente los que vienen acá nos ven a todos como que queremos vender droga. Y eso no sucede, pues, Miguel. Y realmente hay que fortalecer las instituciones del Estado. Fuerzas Armadas en la línea de frontera. Démosle los medios, démosle los hombres necesarios. Evitemos que los ciudadanos que hacen fronteras vivas en la línea de frontera estén contaminados. Entonces, volquemos el Estado al desarrollo de esas fronteras vivas, con salud, con educación, con recursos económicos para su propio sustento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que abstraer a la sociedad ecuatoriana del crimen organizado. Y eso tiene que ser un gran consenso a nivel nacional, Miguel. Arturo Torres, hemos leído vastas investigaciones. Hace poco la policía daba cuenta de cómo un gran laboratorio de cristalización en Mataje, Esmeraldas, donde los tiguerones defienden ese territorio del ataque de los gángsters. ¿Qué refleja esto? Que también ya estamos procesando de esta manera la droga en el Ecuador y que gran parte de eso sirve también para el consumo interno, como se ha evidenciado ya en barrios de Quito. Tenemos ya las evidencias de que ya no somos solo un país de paso, entonces el paradigma cambió. El paradigma es que Ecuador no es solo país de paso, sino que país en las primeras etapas también de procesamiento de cocaína, y también hay un fenómeno espejo que se evidencia en lo que está ocurriendo en Ecuador con relación a cómo se mueve este fenómeno en Colombia, porque los grupos armados
ex-FARC o los disidentes y todos los grupos y las organizaciones criminales que también están articulados al negocio del narcotráfico, están relacionadas y tienen alianzas con bandas ecuatorianas. Entonces, esto también debe medirse, ¿no es cierto? Y hay, de hecho, ya mucho intercambio de información entre Fuerzas Armadas y Policía de los dos países, lo que, por cierto, ha permitido la captura de algunos líderes de estas organizaciones. El último, hace un mes y medio, fue el Paisa, en una operación combinada de inteligencia entre los dos países, que me parece que es también importante fortalecer ese tipo de operaciones a nivel de inteligencia y ir más allá, incluso debatir. El mismo ministro de Defensa hablaba de la creación de fuerzas combinadas específicas para actuar en 5 kilómetros de la frontera de manera conjunta. Creo que eso se debe debatir, porque el principal problema que enfrenta el país es la seguridad, y de paso, Miguel, a mí sí me parece que es importante entender el momento político que estamos viviendo. La crisis política constante que le genera la Asamblea al gobierno no le permite concentrarse ni enfocarse en este problema de la seguridad como una primera atención o como una atención prioritaria. Le están generando crisis simultáneas al gobierno, a nivel político, a nivel económico y a nivel de la seguridad. Entonces, toda esta actitud de querer perforar, de querer bloquear cualquier iniciativa del gobierno en la Asamblea, lo único que hace es distraerle de otras actividades que son primordiales de enfrentar, como el tema del narcotráfico, del microtráfico. Al final de cuentas, esta política canibalesca le está haciendo el juego al crimen organizado. Por eso es que no se descarta que en ciertas etapas también existe una conexión entre la política, grupos políticos y el crimen organizado, porque básicamente hay acciones que son simultáneas y parecen concertadas. El gobierno, desde el momento en que llegó al poder, sufre crisis permanentes generadas desde fuera también. Además de, ya vivimos la primera crisis del COVID que le tocó enfrentar, pero ahora luego pasamos a la etapa económica, a la etapa de la seguridad, con todos los ingredientes que se han analizado. Entonces, básicamente, el régimen, el Estado ecuatoriano está siendo perforado por esta actitud de alguna forma, como decía hace un momento, de caníbales, ¿no es cierto?, por no entender que tenemos una amenaza que nos está perforando y devorando a todo el Estado por toda la corrupción que se genera, que es el narcotráfico y el microtráfico, y sin embargo, desde la Asamblea lo único que se hace es torpedear todas las acciones del gobierno. Obviamente, yo no sé, hay que ser mago para tratar de solventar todo esto, pero creo que los movimientos y los partidos políticos deben entender que nuestra principal amenaza no es el gobierno, sino el crimen organizado. Darle un poco de tregua al gobierno para que pueda solucionar estos problemas que son emergentes y que están causando muertes de inocentes en las calles, de niñas que mueren en manos de sicarios, por favor. Entonces, este tema es mucho más complicado, que también está cruzado evidentemente por esta vertiente política, que lo único que ha agravado es el manejo de toda la situación de la seguridad también. Arturo, usted ha tocado un tema muy importante y de conexión cuando se evidencia en medio de esta crisis política esos lazos con sectores políticos, y podemos citar no solo con eso, sino con otros sectores. La minería ilegal, por ejemplo. Este gobierno, hay que decirlo, ojalá fuera una política, integrar una política permanente, dio algunos golpes a la minería ilegal. Y ahí se presume la vinculación de políticos, de asambleístas que defienden a quienes protagonizan estas acciones ilegales. Aquí hay una conexión tenebrosa de estos sectores que finalmente van cercando a un gobierno, cualquiera que este sea, el gobierno de turno, y que permite que vaya creciendo estas acciones delincuenciales del crimen organizado, el narcotráfico. Así es, se están topando intereses económicos muy fuertes, que son los del crimen organizado, que tienen operadores políticos. Así funciona el crimen organizado en todo el mundo, y en el Ecuador mucho más. Entonces, si es que nosotros no podemos como ecuatorianos entender
esta lógica que existe y que no es coincidencial, que simultáneamente se generen tantas crisis a la vez para el gobierno. Básicamente lo que vamos a entender es una parte de la realidad donde se vea un gobierno inoperante, pero no estamos viendo el contexto completo de la crisis, donde el gobierno da un paso y se le bloquea, da otro y se le bloquea. Entonces es muy complicado enfrentar esta dinámica de abrirse espacios por todos los rincones. Entonces creo que a ese nivel también se necesitan acciones concretas desde el gobierno, saber que no es fácil armar una hoja de ruta con semejantes escenarios. Del movimiento indígena ya anuncia una nueva marcha, una nueva protesta. Tenemos el Frente Abierto de la Asamblea, el problema económico de no poder contar para el gobierno, que era importante, con esta ley. Yo no estoy defendiéndole al gobierno, pero sí trato de entender el panorama tan complicado que está enfrentando. Y lo que si le va mal al gobierno, nos va mal a todos, Miguel. Y esto creo que no se comprende desde la Asamblea, con esta actitud de prácticamente perforar y tratar de caotizar el manejo del Estado. O sea, a mí me llama mucho la atención que no se entienda que con este tipo de acciones tan premeditadas nos estamos yendo al precipicio todos. O sea, se está acabando con el país, se está caotizando absolutamente el manejo del Estado. Entonces, creo que hay que reflexionar mucho más. Yo le llamo al razonamiento y a la comprensión y a la sensibilidad a los asambleístas para que no sigan generando todas estas crisis permanentes sin tomar en cuenta que el principal problema que ahora enfrenta el país es el crimen organizado y sus diferentes manifestaciones. Bien, quiero agradecer la participación en este debate al periodista, al colega Arturo Torres de Código Vidrio y al general Wagner Bravo. Tema que debemos mantener latente. Cuando acecha el crimen organizado, actúa, y ese es el nivel de reflejo en las estadísticas de esta violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Muchas gracias, muy amables sus aportes aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos ir a una pausa publicitaria y luego hablemos de temas positivos, temas reconfortantes. En las últimas horas, en Estados Unidos, en el Congreso, se aprobó la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, tramitada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, según confirmó la Cancillería ecuatoriana. Están invitados para este análisis Roberto Isurieta y el académico Esteban Santos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, y Banco Guayaquil te dan la oportunidad de viajar a la final de la UEFA Champions League utilizando tu Mastercard Debit. Regístrate en viajalafinaal.com y por cada compra que realices con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil, acumulas oportunidades para ganar un viaje para 2 personas a la final de